Buenos días a todos nuestros oyentes. En el episodio de hoy vamos a hablar de las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial en América Latina. Una de las consecuencias más notorias es sin duda el factor ideológico y cómo este se va transformando desde incluso antes que empiece la guerra hasta la posguerra. En los 30, producto de la crisis social y económica en Europa, empiezan a surgir distintas corrientes de pensamiento de corte nacionalista en Italia y en Alemania. El fascismo y el nazismo, que no me voy a entrar analizando cada una de ellas porque lo hemos hecho en episodios anteriores, pero me parece muy importante remarcar cómo este fenómeno paralelamente surge, aunque menos extremista, en América Latina y principalmente en Argentina con el nacionalismo de derecha que surge por el primer golpe de Estado en 1930. Sí, sin embargo, recordemos que el propio Uriburu rechazaba esta etiqueta de fascista, ya que era una doctrina extranjera inapropiada para Argentina y en su lugar aspiraba, en palabras de él, ¿no es cierto?, a una democracia verdadera sin los comités irigoyenistas. Bueno, dentro de lo que es el movimiento nacionalista argentino van a aparecer dos corrientes que Perón se va a encargar de unificar más adelante cuando gobierne. La primera aspiraba a extender el control del Estado sobre las materias primas y recursos naturales para poder cortar la salida de riqueza que ejercían los extranjeros, y la segunda corriente es la que surge con el Forja, que aspiraban a la democracia popular y el antiimperialismo. Si bien el nacionalismo argentino tenía ecos del fascismo y el nazismo, a medida que estos regímenes se van desmoronando, en Brasil se daba el ascenso de Getúlio Vargas, el cual nos va a proporcionar un modelo más cercano en el cual basarnos. Es importantísimo hablar del nacionalismo argentino, ya que va a condicionar nuestro papel y las decisiones que tomamos en el conflicto. El presidente Ortiz, en las conferencias de Panamá y La Habana en 1939 y 1940, establece una neutralidad frente al conflicto, aunque con cierta inclinación hacia los aliados. Esto provocaba críticas en los sectores más duros y nacionalistas de nuestro país, ya que querían una neutralidad, pero más cercana al eje, ya que éste luchaba contra la democracia y el comunismo. Sí, además un sector creía que la derrota de Gran Bretaña iba a ser beneficiosa en términos económicos para el país. Como dijo Clarita, esta neutralidad fue fundada en el factor ideológico nacionalista. Esta nos va a jugar una mala pasada cuando la Conferencia Panamericana de 1942, aún después del ataque de Pearl Harbor, Argentina siguió sosteniendo una postura de neutralidad. Esto conllevó a tensiones con Estados Unidos que los estadounidenses dijeron, bueno, hay que aislar a Argentina y hubo un endurecimiento de las relaciones. Esto hizo que haya un embargo total de armas. Estados Unidos prefirió darle prioridad a países que sí decidieron declararle la guerra al eje, como es el caso de Brasil, por ejemplo. Sí, y no solo eso, sino que nos cancelan el crédito del Export-Import Bank y el suministro de petróleo y maquinaria. Estados Unidos empieza a calificarnos de fascistas y proeje, ya que lo que más le interesaba a los norteamericanos era forjar un frente militar y político unido en toda América Latina, mientras que Argentina se convirtió en un obstáculo para ellos, ya que el gobierno nacional veía este movimiento panamericano como una forma de controlar el continente. Sin embargo, la opinión de Gran Bretaña era a favor de la neutralidad argentina. Esto fue así porque la bandera argentina, a grosso modo, hacía que hubiera cierta protección en los barcos británicos que transportaban carnes hacia el Reino Unido. Esto hizo que, por ejemplo, países como la Unión Soviética, terminada la Segunda Guerra Mundial, trataran de que Argentina no entrase como miembro fundador de Naciones Unidas. Retomando con lo anterior, la presión norteamericana aumentó, coordinando con los demás países latinoamericanos un bloqueo político y económico a la Argentina. Pero va a ser el caso de Helmut lo que lleva a tensiones muy fuertes con Estados Unidos y que termina con la presencia de Ramírez. Exacto, cuando el régimen nacionalista, en vista de que habíamos perdido el abastecimiento de armas con Estados Unidos, intentó avanzar por la creación de una industria armamentística e intentamos comprarle armas a los nazis. Esto terminó muy mal, ya que Helmut, el agente secreto del presidente Ramírez, fue descubierto y detenido por los británicos y el Departamento de los Estados Unidos infraganti. Este caso lo usaron los estadounidenses para obligar a Ramírez a romper las relaciones con el eje el 26 de enero de 1944. Perdón, ¿pero esto no es lo que llevó a la dimisión de Ramírez en febrero del mismo año? Así es, igual, de todas maneras, el régimen no se vio afectado en lo absoluto.
Sí, igual no confundamos, porque la declaración de guerra por parte de Argentina al eje no se va a dar hasta marzo del 45 con el Acta de Chapultepec, que además prometía la cooperación interamericana en la defensa y el comercio mutuo. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué el gobierno de Farrell tomó esa decisión tan contradictoria a las políticas que habíamos estado teniendo durante toda la guerra. Mirá, esta declaración de guerra fue simbólica, porque no participamos ni en lo más mínimo, pero este gesto se hizo para que Argentina fuera admitida en las Naciones Unidas y pudiéramos establecer que las relaciones con Estados Unidos a partir de entonces iban a cambiar. Sí, pero en realidad no fue tan así, porque aun cuando se normalizaron las relaciones en 1947, el hostigamiento económico por parte de Estados Unidos siguió de forma encubierta a través de la Economic Cooperation Administration, o sea, la ECA. Este poderoso organismo era el que estaba encargado de distribuir los fondos del Plan Marshall a sus beneficiarios europeos. Básicamente, desalentó totalmente las compras de alimentos argentinos, mientras que fomentaba la de nuestros competidores. Otro tema importante para entender mejor las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial, principalmente económicas, es la política de la buena vecindad, una política que buscaba una nueva relación con los países latinoamericanos de parte de Estados Unidos, basándose en la diplomacia y la negociación, en vez de la intervención directa frente a la falta de un acuerdo. Durante la guerra, el gobierno y las empresas norteamericanas aprovecharon la debilidad del comercio latinoamericano con Europa para aumentar su influencia en el continente. La influencia económica que tuvo la política de los Estados Unidos se va a expresar mejor con la creación de la Organización de los Estados Americanos en 1948, creando una instancia de relación entre los diferentes estados nacionales donde Estados Unidos hizo sentir su presión. Déjame agregar algo. Esta política no significaba que la presión política directa dejase de emplearse como tal. Se ejerce muy abiertamente en Cuba, por ejemplo, y a partir de 1941 sobre aquellos países que se negaban a declararle la guerra al eje, como es nuestro caso. Esta política renunció a la intervención directa y unilateral, buscando vigorizar los organismos panamericanos, transformándolos en instrumentos principales de la política hemisférica de los Estados Unidos. Esta política buscaba crear un panamericanismo que aprovechaba a Estados Unidos tanto política como económicamente en vistas de que el concierto europeo se estaba desestabilizando. Sin embargo, este panamericanismo, como sabemos, se lo pusieron aquellos países que estaban ligados a metrópolis europeas, como en el caso argentino, donde los líderes del momento se creen apoyar en el prestigio del eje y del imperio británico. Este mecanismo panamericano empezó a funcionar solo después del ataque de Pearl Harbor, ya que antes había una clara intención de neutralidad por parte de los países que a Estados Unidos obviamente no les servía. Podemos decir entonces que la guerra sirvió para recomponer el sistema panamericano y que todos aquellos países que siguieron a Estados Unidos y le declararon la guerra al eje, como Centroamérica, México y Brasil, se vieron enormemente beneficiados, explotando política y económicamente su relación con Estados Unidos. El panamericanismo que buscaba Estados Unidos siguió más consolidado cuando Argentina, luego del episodio de desprestigio que mencionó Nahuel anteriormente, le declara la guerra al eje. De esta manera, Argentina, al reintegrarse a los organismos panamericanos, se aseguraba una unanimidad, por lo menos formal, en el apoyo a una profunda modificación del mismo, en vistas a que la guerra había convertido a Estados Unidos en la primera potencia económica y militar del mundo. Claro, pero como vos decís fue solo formal, ya que cuando gobernaba el peronismo la política exterior cambió y Argentina se volvió a convertir en un disidente de lo que proclamaba los Estados Unidos, tal como pasó con Guatemala, por ejemplo. En esta nueva etapa que comienza, Argentina toma distancia con respecto a los Estados Unidos, ya que se confirmó una política de tercera posición. En mismas palabras de Perón, no había que ser ni capitalista ni socialista, había que ser justicialista. Igual hay otro tema que está muy interesante, que es el de Venezuela. Venezuela se encontró en muy buenos términos para tener una mayor participación en lo que fueron las compañías petroleras estadounidenses, aunque tuvo una política un poco más conservadora con respecto a las organizaciones intergubernamentales, ya que consideraban que éstas se entrometían demasiado en la política nacional. La preocupación que tuvo Venezuela mayormente fue por la defensa del hemisferio, y esto hizo que se reforzaran sus vínculos con Estados Unidos. Incluso antes del ataque de Pearl Harbor, Venezuela ya había roto relaciones con el eje, pero seguía siendo neutral para evitar ataques por parte de los alemanes.
Sin embargo, ocurrió lo que tanto temían, ya que submarinos alemanes hundieron barcos petroleros venezolanos, llevando a que finalmente el país declare la guerra al eje y así también asegurarse de tener derecho a participar como miembro fundador de Naciones Unidas. Para seguir dando ejemplos, las relaciones entre Estados Unidos y México crecieron exponencialmente debido a la política de la buena vecindad y el rol que decidió tener el gobierno mexicano en la Segunda Guerra Mundial. Cárdenas condenó por todos lados a los nazis, ya que desde el primer momento su ideología estaba decidida a combatir el fascismo. Otra de las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez se vio propulsado por la política de la buena vecindad, es sin duda la transformación económica que vivió el continente, llevando un crecimiento industrial que sentó las bases para el largo plazo. La Segunda Guerra Mundial, como sabemos, fue un catalizador inesperado para la transformación económica. Mientras el conflicto hacía estragos en Europa y en Asia, América Latina aprovechaba las oportunidades que esto generaba, como por ejemplo sectores como el textil y la metalurgia, experimentaron este crecimiento. Al no poder disponer de productos importados, se recurrió a las industrias locales para satisfacer la demanda interna, estimulando la producción y la fabricación de manera local. Y esta nueva situación va a ampliar aún más el papel del Estado en la orientación y control de la economía. Mientras dura la guerra, no se impide que las industrias de los países mayores de América Latina no solo conquisten el mercado interno, sino que avanzan sobre el de la exportación, convirtiéndolos en proveedores de recursos y productos a aquellos países que en vistas de que no podían comerciar con Europa, tuvieron que cambiar sus socios comerciales. Los países que se van a ver beneficiados por este fenómeno son principalmente Brasil y México, y en una menor medida Argentina. Otra de las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez se vio propulsado por la política de la buena vecindad, es sin duda la transformación económica que vivió el continente, llevando un crecimiento industrial que sentó las bases para el largo plazo. La Segunda Guerra Mundial, como sabemos, fue un catalizador inesperado para la transformación económica. Mientras el conflicto hacía estragos en Europa y en Asia, América Latina aprovechaba las oportunidades que esto generaba, como por ejemplo sectores como el textil y la metalurgia, experimentaron este crecimiento. Al no poder disponer de productos importados, se recurrió a las industrias locales para satisfacer la demanda interna, estimulando la producción y la fabricación de manera local. En el caso de Argentina, pudimos convertirnos en un importantísimo proveedor de carne para los aliados y para Brasil. Bueno, hablando de Brasil, podemos decir que este fue el país latinoamericano que más se benefició, tanto durante como después de la Segunda Guerra Mundial. Bajo la dictadura o el Estado Novo de Getúlio Vargas, tuvieron que afrontar una situación política muy tensa que gracias a la economía brasilera se pudieron recuperar con éxito. El alineamiento que tuvo Brasil con Estados Unidos le permitió afrontar la guerra en condiciones favorables para su economía. No solo fue el país que más estímulo tuvo en industrialización, sino que con la alianza con Estados Unidos, firmando el Pacto de Washington, se establece la creación de una industria siderúrgica muy importante en Vuelta Redonda. Esta sirvió para abastecer de acero a los aliados, además de la creación de otras industrias que ayudaban de forma bélica a los aliados, como el equipamiento militar que les proporcionaba Brasil. Además de que Brasil fue sin duda un país clave en el apoyo a la causa aliada. Sí, aparte no nos olvidemos que fue solo Brasil y México los países del continente que enviaron tropas a la guerra al menos de manera activa. Más allá del comercio, el impacto de la guerra se extendió a la inversión extranjera. Con Europa en crisis y el crecimiento que estaba mostrando América Latina, Estados Unidos aumentó considerablemente sus inversiones en la región y la otorgación de créditos como el Import-Export Bank. Las inversiones empezaron a diversificarse como la modernización de las infraestructuras de los países latinos. No obstante, a pesar de las importantes oportunidades económicas que ofreció la Segunda Guerra Mundial a Latinoamérica, no podemos no reconocer que esta generó cargas al continente también. La inflación y la escasez de bienes, exacerbadas por los cambios en las prioridades del esfuerzo bélico, tuvieron un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y en la estabilidad económica. Esta volatilidad de precios y la falta de acceso a los bienes necesarios crearon presiones sociales y otras presiones de carácter económico que la región tuvo que gestionar hábilmente para mantener, digamos, cierta estabilidad. Lamentablemente, para Latinoamérica, con el fin de la guerra se disminuyó mucho la demanda de productos, valga la redundancia, latinoamericanos. Tan solo países como Brasil, Argentina y México tuvieron una gran prosperidad económica, aunque fue netamente temporal.
La otra cara de la moneda es que aunque la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto limitado en la estructura social inmediata de América Latina, infundió cambios subyacentes que afectaron a los roles de género y a las normas sociales en los años siguientes. Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial que es importante mencionar es sin duda el ascenso de los populismos en América Latina, que se va a dar por dos razones. En primer lugar, los populismos van a desarrollar, de acuerdo a las características de cada país, por supuesto, el modelo del Estado benefactor iniciado por Franklin Delano Roosevelt con el New Deal. Este modelo proponía integrar al obrero al sistema como un consumidor productor, elevando el nivel de los salarios para aumentar la demanda y mejorando la calidad de vida de los sectores populares a través del enorme crecimiento del gasto público. Y esto nos lleva a la segunda razón, que es que gracias a la enorme cantidad de reservas que consiguieron países como Brasil y Argentina, por el enorme aumento de sus exportaciones en el periodo de guerra, le permitieron a Perón o a Getúlio Vargas, que son los dos referentes del populismo en América Latina, llevar a cabo un sinfín de políticas populistas financiadas con las arcas del Estado. O sea que podríamos decir que el aumento del comercio hizo que se generaba un gran superávit comercial durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto le posibilitó a los líderes populistas tomar políticas, o sea, las políticas que tomaron y todo el devenir político, económico y social que hubo fue gracias a este gran fondo de maniobrabilidad. Exacto. Aunque la Segunda Guerra Mundial en sí no afectó directamente a la mayoría de los países latinoamericanos en términos bélicos, la dinámica económica y política que generó influyó en la región. Se puede ver cómo el aumento de la demanda de materias primas reforzó ciertas industrias, lo que llevó a una mayor urbanización y fortaleció a los sindicatos y al movimiento obrero en general y a la influencia de ambos. Además, en el periodo de la posguerra también se caracterizó por una ampliación de la base electoral en muchísimos países, dando una voz mucho más fuerte en política a las clases trabajadoras y a la mujer también. Como mencionamos anteriormente, es mediante estos dos actores que se va a ver marcada la evolución del factor ideológico. Estos regímenes autoritarios a menudo se justificaban alegando que debían mantener el orden y la estabilidad frente a la amenaza que percibían del comunismo u otras formas de radicalismo de izquierdas. Estos gobiernos, como los de Vargas o Perón, van a consolidar los valores del nacionalismo aplicando políticas populistas para ganarse el apoyo de las masas, al mismo tiempo que suprimían a la oposición política. Con respecto a la posguerra, surge la incógnita de cómo se iban a aprovechar las oportunidades que se generaron en el conflicto en este nuevo panorama mundial. Por supuesto que lo más obvio era continuar con este proceso industrializador que los había estado favoreciendo. Sin embargo, aunque este sector industrial se haya expandido, todavía seguía siendo muy frágil ya que se había dado bajo la protección del aislamiento de la guerra. Como bien dijiste, Nahuel, una manera de corregir esas fallas y seguir avanzando sobre bases más sólidas era contar con el excedente de reservas acumulado y aprovechar la prosperidad futura del sector exportador, asegurado por el aumento de la demanda de una Europa que tenía hambre y tenía que reconstruirse. Aparte, esta solución requería que los fondos creados por el sector primario fuesen transferidos al sector industrial, y ahí es donde se originó el conflicto, porque la industrialización fue una solución introducida por el contexto mundial, pero con la vuelta a la normalidad, el sector primario, recuperó las ventajas comparativas que había tenido siempre. Sin dudas, la necesidad de reconstrucción europea benefició a los países latinoamericanos, donde nuestros bienes eran canalizados hacia Europa. Las naciones fueron paulatinamente renunciando a priorizar la modernización económica que había sido su primer objetivo para la posguerra, y en su lugar se fijaron en asegurar la supervivencia de una industria primitiva. Esta evolución se vio reflejada por un grupo que buscaba crear una conciencia colectiva de los problemas económicos que afrontaba Latinoamérica, mediante un análisis persuasivo de los mecanismos que los perpetuaban convirtiéndose en voceros de esa nueva conciencia en el Foro Mundial. Así es, y así surge la CEPAL, que proclamaba que las soluciones keynesianas adecuadas para salvar del conflicto economías maduras no funcionaban ni funcionarían en las economías latinoamericanas, y la única manera de alcanzar la madurez económica que se necesitaba era mediante el desarrollismo. Un desarrollismo que tan solo México y Brasil, beneficiados por las políticas de Estados Unidos que ya mencionamos, van a poder consolidarlo con más éxito que el resto de naciones. Por otro lado, se le suma una problemática social, que es el crecimiento demográfico. La velocidad con la que empieza a crecer la urbanización
y la única solución para esto era alcanzar la plena madurez económica. Esto permitiría niveles de vida que tenían los países centrales, pero mientras se redefinían los términos en que se planteaba el conflicto social, pasó mucho tiempo. Aparte, la inmigración que tuvo Latinoamérica durante el conflicto fue exacerbadamente alta. Esa redefinición es favorecida por el contexto mundial en que avanza la experiencia latinoamericana en posguerra, abriendo paso a la Guerra Fría, que lleva una transformación del contexto donde Estados Unidos es la primera potencia del hemisferio y concentra todo el poder económico y militar que va a ser usado para luchar contra una amenaza externa. Me refiero al comunismo, por supuesto, que ya venía avisando del problema que éste generaba, donde Estados Unidos va a definir a la actividad comunista en el sistema panamericano como una intervención en los asuntos internos y que la instalación de un régimen comunista en cualquier estado americano introducía una amenaza y había que tomar medidas contra él. Esta nueva lucha le servía a Estados Unidos como un instrumento para la hegemonía continental que ya venía teniendo años atrás. Es en este contexto en donde surge la Alianza para el Progreso, una iniciativa de cooperación internacional que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social en la región que comentábamos recién, al mismo tiempo que buscaba contrarrestar la influencia del comunismo que estaba ganando cada vez más popularidad en el hemisferio. Podemos ver un paralelismo claro con lo que fue la política de la buena vecindad, donde ambas se van a basar en el interés de Estados Unidos de mantener su influencia en América Latina sin recurrir a una intervención directa. Para cerrar, yo creo que hay que enumerar las principales consecuencias y listo. Primero, las de carácter económico, es que hubo un excedente muy grande en los países de Latinoamérica producto de la gran demanda de los bienes. Luego, el acercamiento con Estados Unidos gracias a la política de la buena vecindad. Después, el ascenso ideológico de algunos nacionalismos, producto de las ideas del fascismo, por ejemplo, y la gran cantidad de migrantes que hubo en Latinoamérica. Eso también es otro dato a tener en cuenta. Sin nada más que agregar, y muchas gracias.